Hola, escuchas. Esta es la versión en español de Humo, Murder in Silence in El Salvador. Para escuchar la versión en inglés, vuelve al feed y selecciona un título en inglés. Inicia la conversación en redes sociales arrobando a Sonoro Podcast. El episodio que estás por escuchar contiene descripciones de violencia física e historias de víctimas de desaparición. Te recomendamos discreción. Claro que se puede. Claro que se puede. Este día, 3 de febrero de 2019, pasamos por fin la página de la posguerra. Él es Nayib Bukele. Y este es un fragmento del discurso que dio la noche en que ganó la presidencia. Dijimos que haríamos historia y lo hicimos. El presidente electo sube al escenario y saluda a las miles de personas que celebran su victoria. Viste un pantalón de mezclilla, una playera de algodón negro y una chamarra de cuero. Su selección de ropa no es la que estamos acostumbrados a ver en un hombre que acaba de ser elegido presidente, pero es parte de lo que lo trajo hasta aquí. La promesa de ser diferente a los políticos tradicionales. Su vestimenta esa noche lo reiteraba una vez más. Frente a él, celebraban miles de personas en la Plaza Morazán, la plaza principal en la capital de mi país. Y a su lado lo acompañaba su esposa, Gabriela. Este día obtuvimos más votos que todos los partidos políticos juntos y ganamos en todos los departamentos del país. Lo que dice Nayib Bukele es real. Desde su elección en 2019, se convirtió en el presidente más popular de El Salvador. Llegó al poder con promesas de cambiar al país y conducirlo al progreso. Hasta el día de hoy, algunas encuestas lo colocan como el presidente más popular en toda América Latina. Trabajaré incansablemente para construir ese país que todos queremos. Desde 2012, cuando inició su joven carrera política, Nayib Bukele mostraba una imagen moderna, mucho más cercana a la de una estrella pop que a la de un político tradicional de traje y corbata azul. Una vez en la presidencia, no desaprovechó la oportunidad de consolidar esa imagen. Se toma selfies en la sede de Naciones Unidas. Créanme, muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso. Espero que haya salido bien. Da discursos y entrevistas vistiendo una chamarra de cuero y se comunica con los salvadoreños desde Twitter. Internacionalmente, es conocido por hacer del Bitcoin una moneda de curso legal en El Salvador y por pintar el país hacia el extranjero como un paraíso de olas, progreso y surf. Ante millones de salvadoreños, Nayib Bukele es la cara de un cambio generacional en la política y del progreso de El Salvador. El político que finalmente representa al pueblo. Y lo más importante, el hombre que lo cambiará todo. El que prometió terminar con la violencia en el país. El que acabará con las pandillas. El hombre que podrá hacer lo que 30 años de gobiernos anteriores no pudieron. Pero, a diferencia de los presidentes anteriores, él prometió hacerlo de manera poco usual. Sin más represión y sin una guerra armada. Entramos con arte, con cultura, con deporte, con educación, con becas, con salud, con skate, con freestyle, con rap, con hip hop, con todo. Si nosotros le damos oportunidades a toda nuestra juventud y a nuestra niñez, no va a haber caldo de cultivo para seguir formando una pandilla. De nada sirve capturar 40 si ese mismo día reclutan 100. El presidente Bukele se convirtió en el símbolo de un cambio que los salvadoreños hemos ansiado desde siempre, el de vivir en un país sin violencia. Mi nombre es Brian Avelar, soy un periodista salvadoreño. Para este podcast, investigué sobre la fosa clandestina de Chalchuapa y varios casos de desaparición en El Salvador. Acompáñame para escuchar cómo esta investigación me llevó a extremos inesperados del periodismo,
revelando la crisis humanitaria y de violencia que se vive en mi país. Una crisis que terminaría cambiando mi vida. Para Sonoro Media, en colaboración con la revista Factum, esto es Humo, Murder and Silence en El Salvador. Episodio 4. Un discurso estruendoso. La violencia no es algo nuevo en El Salvador. En 1992 se firmaron los acuerdos de paz que pusieron fin a 12 años de guerra armada. Esa paz, firmada en papeles, en realidad no llegó a las calles de mi país. La llegada de las pandillas solo cambió la forma en que se ejercía la violencia. Ahora eran otros los que tenían el monopolio del crimen y la muerte. La fosa de Chalchuapa era un caso particular, por muchas razones. Durante décadas, encontrar un cementerio clandestino en El Salvador evocaba a que alguna pandilla estaba involucrada. Pero este caso era diferente. Parecía que los 40 asesinatos confesados eran responsabilidad de un solo hombre. Cuando investigaba en la escena del crimen, conocí a varios familiares que buscaban a sus desaparecidos. Personas como Don Julio, un hombre cuya historia atrapó mi atención porque explica cómo es vivir en un país en el que las pandillas controlan la vida de miles de personas. Conocí a Don Julio entre las cintas amarillas del Callejón Esteves. Detrás de esas cintas, los investigadores se paseaban por todos lados sin dar respuestas. Don Julio buscaba a su hijo Ismael, de 15 años, quien desapareció en enero de 2018. Para él, el descubrimiento de la fosa de Chalchuapa significó un pequeño rayo de esperanza después de una larga espera. Don Julio es un señor de 52 años. Es bajito y tiene la piel morena, requemada por el sol. Platicamos por unos minutos y algo me atrapó. No sabía si era porque me intrigaba su historia o por la emoción con la que él la contaba. Le pedí que me diera su número de teléfono, lo anoté en mi libreta y le prometí que le llamaría luego para que me platicara con más calma sobre su caso. Don Julio, muy amable, aceptó. Días después lo llamé. Me pidió que nos encontráramos esa tarde a la orilla de la carretera principal de un municipio lejano, cerca de la frontera entre El Salvador y Guatemala. Subí a mi auto y fui para allá. Hola, don Julio. Como en una media hora voy a llegar. Sí, por ahí lo voy a esperar, porque yo tengo una multa en el carro y ahí veo lo que va a ver usted. Al llegar al lugar, le pedí a don Julio que fuéramos a su casa, pero extrañamente me respondió que prefería que hiciéramos la entrevista en mi carro, a la orilla de la carretera. ¿Por qué estamos haciendo aquí esta entrevista aquí en el carro y no nos fuimos allá a otro lado? Mire, para comenzar que yo medito que me vaya no voy a alcanzar a llegar a la casa. Estoy evitando problemas, pero le estoy diciendo así, yo escondido, porque aquí si alguien ve que yo estoy con una persona diferente, rápido hablamos. Llegar hasta su casa con personas desconocidas, me dijo, podría ser muy peligroso. Y es que en El Salvador, durante muchos años, hubo lugares a los que simplemente uno no podía entrar. Algo que la historia de don Julio y su hijo Ismael demuestra con facilidad. Don Julio nació y se crió en el occidente de El Salvador. Desde joven aprendió mecánica y a sus 19 años logró poner un taller de reparación de motos en Chalchuapa. A lo largo de su vida, don Julio tuvo varios hogares y a su paso tuvo varias hijas. Pero el deseo de don Julio era tener un hijo varón y finalmente lo logró. Junto a su entonces esposa tuvieron a Ismael, un niño de piel trigueña y ojos claros que, al cabo de unos años, se convirtió en el ayudante principal del taller de don Julio. Mire, yo en todo ese lapso de tiempo... Sentado en mi carro, don Julio me cuenta su historia y la de su hijo. A veces no es preciso al recordar las fechas,
pero hemos reconstruido el relato para intentar contarlo en orden. Don Julio me cuenta que su hijo soñaba con dedicarse a la medicina cuando creciera y que en la escuela era un joven muy atento y aplicado. Segundo año. Y él a empezar iba. No me fallaban sin andarlos presionando, nada. Él quería ser enfermero y era buen mecánico. Padre e hijo pasaban mucho tiempo juntos. Y como don Julio conocía bien los riesgos de moverse en la ciudad, desde que Ismael era pequeño, procuró acompañarlo siempre a donde fuera y educarlo para no hablar con desconocidos. Nunca lo dejé que anduviera así en las calles, porque yo donde quiera, ahí iba con él. Si iba a jugar, ahí iba con él. Iba a natación, lo iba. Don Julio tenía todo lo que soñó. Un hijo varón y un taller de motocicletas en Chalchuapa que iba de maravilla. En poco tiempo, sus ingresos le permitieron comprar una casa propia a unos kilómetros de ahí, en San Sebastián Salitrillo. Y yo dije, ya no quiero andar regando, alquilando, voy a tener mi familia en casa mejor. Pasaron los años y eventualmente don Julio y su esposa se separaron. Cuando Ismael cumplió 15 años, se fue a vivir con su madre en una pequeña casa en una colonia llamada Ciudad Real, cerca de Chalchuapa. Y su padre se quedó en San Sebastián Salitrillo, también cerca de Chalchuapa y del taller. Pero incluso con la separación y los cambios de casa, el lazo entre padre e hijo nunca se rompió. Por las mañanas, Ismael ayudaba a su papá en el taller y al mediodía se iba a la escuela en Chalchuapa. Cuando terminaba de estudiar, Ismael ayudaba a su papá a cerrar el taller y por las noches regresaba a casa de su madre. Don Julio volvía a su casa en San Sebastián Salitrillo, donde había formado un nuevo hogar con una mujer y su hijo, a quien Ismael quería como su propia sangre. Una mañana como cualquiera, Ismael llegó al taller y don Julio lo sorprendió con un regalo. Le había comprado una moto. Una moto como las que solían arreglar juntos, pero esta vez sería suya. Porque le había comprado una Spirit, una 250. Con ella podría moverse más rápido, hacer mandados en el negocio o para su vida personal. Ismael y don Julio se adaptaron pronto a una nueva cotidianidad. Ahora con la moto, todo sería un poco más fácil y rápido. A veces en la semana, Ismael hacía una pausa en el taller, se montaba en la moto e iba a visitar a su medio hermano en San Sebastián Salitrillo. El trayecto regularmente le tomaba unos 10 minutos. Pero aunque la distancia era corta, entre ambos municipios había una frontera invisible que todos conocían. Cada uno estaba controlado por una pandilla diferente. San Sebastián Salitrillo, donde estaba la casa de don Julio, era controlado por la MS-13, mientras que en Chalchuapa, donde estaba el taller, había una fuerte presencia de la pandilla contraria, el Barrio 18. En una ocasión, una vecina se acercó a don Julio. Y me dijo la señora, fíjese que su hijo un día vio una plática que les caía mal porque trabaja con usted allá en el taller en Chalchuapa. No, le dije yo. La vecina se refería a Ismael. Los pandilleros de la MS-13 donde vivía don Julio estaban molestos porque Ismael cruzaba las fronteras de ambas zonas todo el tiempo. La hipótesis de don Julio es que los pandilleros creían que el joven era un informante de la pandilla contraria y que llegaba a su territorio para espiar, y que después le pasaba la información al Barrio 18. Y se me quedó en la mente y le dije, hijo, no me andes volteando por allá, le digo, porque esto es peligroso. Ese mismo día, don Julio le advirtió a Ismael del peligro. Transitar entre su casa y el taller era un riesgo de muerte, y por eso le prohibió que lo fuera a visitar. Si no salía de Chalchuapa a San Sebastián Salitrillo, todo estaría bien.
El 11 de enero de 2018, don Julio, Ismael y su medio hermano trabajaban en el taller. Llegó el mediodía y don Julio llevaría a su otro hijo a casa, en San Sebastián Salitrillo. Salgo yo, ya iba de camino yo, cuando llega un cliente y me entretiene. Y ya no pude ir. Ismael tomó la motocicleta y, sin avisarle a su papá, llevó a su medio hermano a casa. Ismael había olvidado la advertencia que don Julio le hizo: no cruzar las fronteras establecidas por las pandillas. Al llegar a la casa de don Julio, Ismael se despidió, arrancó su pequeña moto y manejó con dirección a la escuela, dejando por las calles el ronquido del pequeño motor a tope. Las horas pasaron. Sus compañeros de escuela y sus maestras se preocuparon porque Ismael no llegó a clases ese día. Y entonces le llamaron a don Julio. El problema empezó cuando ya todos se presentaron y llegaron a preguntarme que por qué él no había ido a estudiar. De inmediato, don Julio se imaginó lo peor. Salió hacia su casa en San Sebastián Salitrillo y en el camino fue preguntando por su hijo. Una señora dijo que ahí lo habían parado en una vuelta, ahí en la salida de la colonia. En la salida lo atracaron, con todo y la moto lo llevaron. Solo eso me dijeron, pero no me dijeron quién lo habían parado, no, que solo eso. Y la gente se cerró porque el que habla allí se lo matan. Acudió a las autoridades y no obtuvo ayuda. Así que siguió por su cuenta preguntando en todas partes por Ismael. Pero a la MS-13 no le gustó que don Julio estuviera revolviendo tanto el asunto. Pero fue odio. Odio porque... solo porque estoy trabajando en otra parte. Y la pandilla decidió ponerle fin a la búsqueda de don Julio a su manera. Desde que las pandillas se apropiaron de las calles de El Salvador, la cotidianidad se rigió por sus reglas. Reglas que no eran solo para ellos mismos, sino también para la población. Violarlas, en muchos casos, equivalía a la muerte. Las pandillas son grupos criminales conformados principalmente por jóvenes. Así las explica Juan Martínez, antropólogo sociocultural especializado en pandillas. En concreto estamos hablando de dos pandillas de origen californiano, de hecho de origen surcaliforniano, que son la Mara Salvatrucha 13 y la pandilla del barrio 18. Para entender el origen de las pandillas, hay que regresar en el tiempo, a principios de 1980. La guerra civil en El Salvador había explotado, y miles de familias tomaron las cosas que pudieron y salieron de su país, huyendo de la violencia. Cientos de miles de salvadoreños llegaron a Estados Unidos con unas cuantas monedas en sus bolsillos y con la esperanza de un futuro mejor para sus hijos. La mayoría se asentó en California y ahí se enfrentaron a otro tipo de violencia. Los salvadoreños que llegaron a Los Ángeles tenían que aprender a vivir rodeados de las pandillas callejeras que ya estaban instaladas en aquel lugar. Y poco a poco, los jóvenes salvadoreños se organizaron para sobrevivir entre los grupos violentos de sus barrios. A principios de los 90, el gobierno estadounidense impulsó una política antiinmigrante con la que deportó a miles y miles de salvadoreños, entre ellos, muchos que ya eran miembros de las pandillas. Los niños que llegaron a Los Ángeles huyendo de la violencia, regresaron a El Salvador ejerciendo violencia. Llegan las pandillas de origen californiano y empiezan a tener presencia, sobre todo en las partes urbanas de El Salvador, toman control de espacios no controlados por el Estado. Así fue como la Mara Salvatrucha 13 y la pandilla Barrio 18 se instalaron en El Salvador y vieron una oportunidad para hacer crecer sus estructuras, absorbiendo las pequeñas pandillas barriales que ya existían. Llegan a El Salvador y cooptan a toda una larga variedad de pequeños grupos, de pequeñas pandillas que ya tenían un sentido de territorialidad. Y la mejor forma de marcar la territorialidad fue adueñándose de colonias y calles
cada pandilla estableció límites invisibles en sus zonas de control. Empezó siendo en los años 90 una especie de juego serio en donde participaban casi exclusivamente los mismos pandilleros. Entonces, quien no podía ir a aquel territorio, pues era un pandillero de este territorio. Pero poco a poco, estas reglas de la pandilla se transformaron en una especie de ley dentro de muchas comunidades. De tal forma que esto que antes era solo para los pandilleros, porque correspondía únicamente a su juego serio, ¿no?, a sus propias dinámicas, esto empezó a extrapolarse también a las personas de los barrios. Y entonces, el juego serio dejó de ser juego. Por tanto, las pandillas empiezan a volverse autoridad y empiezan a hibridarse con los estamentos sociales de los barrios. Las pandillas fueron absorbiendo a los pequeños grupos de cada colonia y reclutando a jóvenes a su paso, todo con el fin de controlar más territorios, y esas disputas desencadenaron una crisis de homicidios en El Salvador. Según cifras oficiales, para 2022, en El Salvador había más de 70,000 miembros activos de las pandillas. Es decir, según esas cifras, al menos uno de cada 100 salvadoreños era pandillero. Y durante años, las pandillas fueron organizaciones criminales responsables de la mayoría de los homicidios, secuestros, extorsiones y desapariciones en el país. Durante décadas, los gobiernos intentaron resolver esta crisis de violencia. La población salvadoreña estaba cansada de la inseguridad y los políticos hicieron promesa tras promesa de encontrar una solución. La primera de esas promesas llegó en 2003, bajo el gobierno del expresidente Francisco Flores, con su llamado Plan Mano Dura. Este es él en aquel entonces. Para erradicar de manera total esta amenaza criminal, desde ya deseo anunciar que entre estas iniciativas se encuentra la prohibición de pertenecer a pandillas criminales como la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Su plan también consistió en una serie de enormes redadas con policías y militares cateando las comunidades más pobres. Pero el plan de Flores no funcionó. Entonces, su sucesor, el presidente Elías Antonio Saca, llegó con más poder. Y en un derroche de creatividad, lanzó el plan Super Mano Dura, que consistía básicamente en lo mismo. Ninguno de los planes con que los gobiernos intentaron atajar a las pandillas dio resultado. Al contrario, solo las fortalecieron más. Tanto fue el poder que adquirieron que los gobiernos empezaron a buscarlas para negociar con ellas. Sí, los gobiernos empezaron a negociar con las pandillas para que redujeran los homicidios a cambio de prebendas. En marzo de 2012 ocurrió algo atípico para quienes vivimos en El Salvador. La tendencia de homicidios fue bajando. Algo estaba ocurriendo en ese año y la explicación la tenía el periódico digital El Faro. Vaya, ok, la primera vez que el periódico descubrió negociaciones entre un gobierno y una pandilla y lo publicó ocurrió en marzo de 2012. Él es Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro. Había trasladado a varios líderes, más de una treintena de líderes de las diferentes pandillas, del barrio 18 Revolucionarios, barrio 18 Sureños y Mara Salvatrucha 13, hacia penales de menor seguridad desde el penal de máxima seguridad. Y que todo eso era parte de una negociación para reducir los homicidios a cambio de beneficios carcelarios. Ese fue el inicio de lo que ahora se conoce históricamente como la tregua. La tregua empoderó todavía más a las pandillas. Ya no eran solamente las dueñas de las calles, sino también de las prisiones. El gobierno dejó entrar a los medios de comunicación para que documentaran el supuesto proceso de paz. Y como intentando negar su participación, insistían en que la tregua era entre la MS-13 y el barrio 18, no entre el gobierno y las pandillas. Los pandilleros no solo vivían en cárceles donde solo había miembros de su propia pandilla, también eran quienes controlaban dónde se ubicaban los internos, podían introducir chips telefónicos para hablar sobornando a los custodios.
y había líderes que decidían cuándo recibir a la prensa para hacer entrevistas y recorridos adentro de penales. Hacer treguas se convirtió en la nueva estrategia política para conseguir de todo. Aquí habían ocurrido dos cosas diferentes. Había negociado un gobierno y habían negociado partidos políticos, donde el intercambio ya no era de vidas por mejoras carcelarias, sino de votos por dinero. Las pandillas salvadoreñas se volvieron indomables y establecieron reglas y fronteras invisibles que vivían en el inconsciente de todo salvadoreño. Este es de nuevo Juan. Y es un mapa que en general la gente de El Salvador tiene bastante bien instalado en la cabeza. Para vivir relativamente seguro en el país, era de máxima prioridad que los salvadoreños supiéramos las divisiones territoriales de cada pandilla. Pero no era cosa fácil. Cuando tú abres un mapa o buscas una calle mientras conduces por la avenida, hay señales que te indican hacia dónde ir. Aquí no. Aquí no había un letrero que te advirtiera que estabas entrando al territorio de una pandilla diferente. Eso era algo que se aprendía con la práctica. Es una plática muy común dentro de las familias, dentro de las escuelas, dentro de las iglesias, dentro de los vecindarios. Esta realidad impactaba todos los aspectos de la vida. Para muchas personas, hasta conseguir un trabajo se complicaba debido a las fronteras invisibles. Así lo explica Marvin Reyes, el líder del movimiento de los trabajadores de la policía. Cuando uno va a conseguir o va a buscar trabajo, en las entrevistas le preguntan por la zona donde vive. Y le preguntan que qué pandilla es la que domina ahí. Para otros, como Raúl, un panadero que trabaja en el área metropolitana de San Salvador, su venta estaba limitada por la violencia. No me meto ni con uno ni con otro, pero trato de no hablar con policía, porque hasta eso te afecta que ellos te vean. Entonces vos creas otra frontera, porque dicen, ok, él no está con nosotros, pero se lleva con los policías. Entonces también es prejuicio. Entonces tengo que mantenerme en el limbo de evadir a esas personas. Estas divisiones incluso afectaban a los responsables de la seguridad. Un policía que nos pidió no revelar su nombre nos contó cómo su vida estaba en riesgo si no respetaba esas fronteras. Yo como policía ya tengo delimitado por dónde tengo que caminar. O sea, si yo rompo esa regla que ellos han puesto, sé que van a atentar en contra de mi vida. Desde muy jóvenes, los salvadoreños aprendemos a movernos respetando esos límites. Adriana, líder de un grupo cultural para jóvenes y adolescentes en una comunidad controlada por pandillas, nos lo explica así. Sí, es que eso es algo que en ese tiempo a su niño de 12 años se lo maneja. Imagina esta escena. Eres un padre de familia y una noche, antes de acostar a tus pequeños, debes sentarte a los pies de su cama para decirles que no pueden tener amigos de otros barrios. También les enseñas constantemente cómo moverse por las calles y a solo hacerlo por las que son controladas por la pandilla local. El niño tiene que ir con la mentalidad de donde vive, hasta donde él, de cierta forma, es su territorio. Porque si no conoce, van a lugares donde al final terminan siendo parte de las cifras de los desaparecidos. Las formas de las pandillas para proteger esos territorios, a través de la violencia, también mutaron con el tiempo. Y así, la crisis de homicidios que empezó en los 90 se convirtió en la crisis de desaparecidos que hoy vive mi país. Aquí está de nuevo el antropólogo Juan Martínez. Y empiezan a surgir entonces el tema un poco más fuerte de los desaparecidos, que implica toda una logística más grande que meterte 3 balazos en la cabeza. Implica secuestrarte, implica tener todo un protocolo con el que se va a matar a la víctima. Eso, en buena medida, es lo que ocurrió con Ismael, el hijo de don Julio, el día que fue a dejar a su medio hermano a casa. Y yo le dije que no se me fuera a meter allá, y ese día que él le olvidó y fue a dejarlo.
Después de la desaparición de su hijo, don Julio acudió a las autoridades para levantar una denuncia. Yo le pedía no a la policía, no quería porque no tenía las 48 horas que no podía porque podía ser que por ahí anduvieran. Aquel día, algunos vecinos ayudaron a don Julio en la búsqueda. Don Julio insistió con las autoridades y un día después la policía aceptó la denuncia y algunos agentes buscaron con él. Lo busqué en las barrancas, lo he buscado en fincas, lo he buscado donde quiera, lo he buscado donde familiares, lo he buscado donde lo buscamos en el hospital, en la policía, en todos los puestos. Recorrieron las calles hasta el atardecer. Hacia el final de la búsqueda, el grupo se separó y don Julio se quedó solo. Cerca, como 2 cuadras lejos de la casa. Entonces yo iba sobre una cancha saliendo ya que había llegado de buscarlo. Cuando de repente escuchó unos estruendos. Y me agarraron a balazo. Eran pandilleros y lo estaban persiguiendo. Pero tronaba y yo vine y me sacudí con la moto y me logré ir. Don Julio huyó con las balas rozándole el cuerpo y manejó hasta que se alejó lo suficiente y se puso a salvo. Una vez seguro, don Julio reflexionó sobre la horrible escena que había vivido. Me cuenta que él cree que fueron los pandilleros de la MS-13 quienes lo rafaguearon. Los mismos que sospecharon que Ismael era contrario y cuyos rumores impedían que visitara San Sebastián Salitrillo. Don Julio cree que ellos se llevaron a su hijo y que fue la búsqueda que él hizo junto con la policía lo que les incomodó. Porque yo andaba buscando a mi hijo y la policía empezó a desarticular todo el montón de ojos que había. Se hicieron redadas demasiado. Y entonces agarraron furia contra mí. Después de aquel atentado contra su vida, don Julio sabía que ya no podía regresar a su casa ni a su taller. Estando en la mira de las pandillas, don Julio también sabía que tendría que pasar mucho tiempo antes de ver a sus hijas de nuevo. Cauteloso, volvió a su taller en Chalchuapa por última vez. Tomó lo que pudo, empacó algunas herramientas de trabajo y cerró su negocio para nunca volver. Como que un árbol se secó. Yo he quedado pobre sin hijo. Mi hijo, mi mano derecha, mi único varón. Han pasado 5 años desde entonces y las autoridades no se han vuelto a aparecer frente a don Julio. Nadie le ha dado información alguna sobre dónde podría estar Ismael. Con el paso de los años, su fe ha ido mermando y ha dejado de buscar entre los vivos. Se ha resignado a otra cosa. Enterrarlo y estar seguro que está muerto. Que se me caiga aquello que tengo en el pecho. En esa búsqueda fue que lo conocí. O puede salir en una cosa que hayan así como hallaron ahí en Chalchuapa. Ahora don Julio vive en un pequeño predio baldío, en un lugar olvidado, lejos de su casa. Ahí ha construido una pobre ramada de lámina y madera vieja. Pero incluso ahí, don Julio no está lejos de la presencia de la pandilla. Por las noches, dice que escucha a lo lejos a los pandilleros matando personas. Ahí puede usted oír los gritos, oír tal cosa, las carcajadas de balazos. Y la policía no se acerca ni nadie anda hablando. En la noche, cabal, se oye que llora la gente allá adentro. Gritos. Un día estaba oyendo unas mujeres y unos niños gritando. En el filo de la cañada donde vive, don Julio ha escuchado una y otra vez la misma violencia que se llevó a su hijo. De arriba donde vivo yo, hay más muertos que palos de café, pero ahí nadie va a revisar. Esa es la violencia que desde que terminó la guerra civil, en la década de los 90, todos los gobiernos en El Salvador han prometido eliminar. Y Nayib Bukele no fue la excepción. Entre gritos y fanfarrias, desde su campaña, Bukele habló de un plan de seguridad que prometía terminar con tanto sufrimiento.
y cuando llegó a la presidencia lo llamó Plan Control Territorial. El plan busca terminar con las pandillas en El Salvador a través de varios ejes: el control de los centros penales, la interrupción del financiamiento del crimen y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. Entre las promesas de este plan está diferenciarse de las estrategias de gobiernos anteriores, es decir, no pactar de nuevo con las pandillas. El plan se puso en marcha en junio de 2019, cuando el presidente Bukele asumió el poder. Y en julio de ese mismo año, un mes después, la estrategia de seguridad del presidente tenía el 79% de índice de aprobación, según la encuestadora Consulta Mitofsky. Hoy, el 91% de la población está de acuerdo con su lucha contra la violencia de pandillas. Y no es por nada. Desde el inicio de su aplicación, los índices de homicidios disminuyeron un 80% comparado con 2016, y muy pronto, El Salvador salió del listado de los países más violentos del mundo. El plan parecía estar funcionando. Tanto afuera de El Salvador como adentro, la imagen del presidente Bukele se ha fortalecido, en gran medida, por la narrativa de un gobierno que dice luchar frontal e incansablemente en contra de los criminales, sin treguas. Al mismo tiempo, el presidente Bukele inició una cruzada en contra de los diputados de oposición. En televisión y en redes sociales, el mandatario los acusó una y otra vez de no querer aprobar el presupuesto para financiar la continuidad de su plan de seguridad. No quieren financiar los chalecos antibalas. Es decir, ya todos sabemos que financian las pandillas. O sea, financian a las pandillas para que compren armas y municiones, para que le disparen a nuestros soldados y a nuestros policías, pero no quieren financiar los chalecos antibalas para nuestros policías y a nuestros soldados. Con el pretexto del Plan Control Territorial, el presidente Bukele convocó a los diputados de la Asamblea Legislativa a una reunión extraordinaria para aprobar un préstamo millonario que supuestamente financiaría el plan. Así que la República les demanda que estén todos a las 3 de la tarde el domingo en la Asamblea Legislativa para sesión extraordinaria para conocer como punto único el financiamiento del Plan Control Territorial. Era 9 de febrero de 2020. Nayib Bukele tenía otra plaza llena, pero esta vez era diferente. Ese día había reunido a miles de sus seguidores frente a la fachada de la Asamblea Legislativa. La multitud abarrotaba las calles aledañas y con carteles y gritos exigían que los diputados votaran a favor de financiar el Plan Control Territorial. El presidente Bukele estaba rodeado de militares y en los techos había francotiradores apuntando hacia el público, como esperando que cualquiera se lanzara en contra de él. Ese día, el presidente no tenía la gorra hacia atrás ni proyectaba una imagen cool. Vestía un traje negro sin corbata. Se le veía molesto. Pues estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo salvadoreño, para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. Cuando terminó de hablar, se dio media vuelta y entró a la asamblea con militares marchando delante, detrás y a sus costados. La maestra de ceremonia de Casa Presidencial, que había llegado a conducir aquel mitin, tomó el micrófono y prometió algo que el presidente Bukele cumpliría. Quédense porque hay más sorpresas. Humo, Murder and Silence in El Salvador es una serie original de Sonoro, en colaboración con la revista Factum. Este episodio fue producido por Fernanda Estrada y Sara Mota. Escrito por Fernanda Estrada, Brian Avelar y Sara Mota. Narrado por Brian Avelar. Editado por Rodrigo Crespo y Jasmine Romero. El managing editor es Rodrigo Crespo. La producción asociada fue de Hannah Bottom con apoyo de Tasha Sandoval. Los reporteros fueron Brian Avelar, Fernando Romero y Gerson Nájera. El coordinador del equipo de la revista Factum y consultor editorial
fue Horus Villacorta. El fact-checking fue de Evelyn Uribe. El tape sync fue de Gerson Nájera. El ingeniero de grabación fue Andrés Baena, con grabaciones adicionales de Gerson Nájera en Dream Factory Studio y de Héctor Fernández. Mezcla y diseño sonoro de Manuel Parra y Fernando Galaviz. La música original es de Laura Cruz y Héctor Fernández. Coach de voz, Marta Escobar. La producción ejecutiva es de Jasmine Romero, Camila Victoriano, Jerónimo Ávila y Joshua Weinstein. Gracias a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas por el material de archivo proporcionado para el capítulo.